¿Cómo están, queridos estudiantes? Bueno, en esta ocasión y por ahora les voy a dejar un video explicativo que como material complementario, digamos que complementa la clase de la semana pasada en la que habíamos empezado con la economía a nivel empresarial. Yo antes del receso les había dejado un material de lectura vinculado a esta temática sin actividades, solo para que leyeran y para que se vayan adentrando en este tema. Y la semana pasada les volví a compartir una parte que tiene que ver con la función de producción, uno de los temas que trabajamos de la economía a nivel empresario y algunos ejercicios sencillitos. Bueno, como surgieron algunas dudas vinculadas a los cálculos que hay que hacer, desarmo este videíto sintetizando en qué consiste lo que sería la producción media y la producción marginal, la relación que existe en esta medición entre la cantidad de trabajadores y la cantidad producida y cómo se calcula cada una de ellas. Bueno, básicamente cuando hablamos de producción media estamos nos estamos refiriendo a cuánto produce cada trabajador. Nosotros tenemos X cantidad de trabajadores y tenemos una cantidad total de producción en un periodo que puede ser un día, por ejemplo. Si hacemos el cálculo, la división entre el total que se produjo y la cantidad de personas que están involucradas en ese proceso productivo, vamos a tener como resultado la producción media, que como les dije recién, es la producción promedio, o sea, cuánto estaría produciendo cada uno de esos trabajadores. Cuando hablamos de producción media, entonces, estamos hablando del promedio que se obtiene haciendo esta cuentita que tienen acá. Producción total dividido la cantidad de trabajadores. ¿Para qué lo hacemos? Para poder calcular cuánto produce promedio cada una de esas personas. Ahora, cuando estamos hablando de producción marginal, que la sigla con la cual la vamos a identificar es PMG, estamos hablando de cuánto es la producción adicional por agregar un trabajador. Nos estamos adelantando estimativamente a cuánto se iría la producción si tomamos un trabajador más, manteniendo todos los demás factores iguales. ¿Por qué se hace este cálculo? Para saber si conviene o no tomar una persona más en el mismo sector de trabajo, porque a veces no conviene. ¿Por qué? Porque la producción marginal, o sea, la diferencia que hacemos en cantidades producidas no es lo suficientemente significativa como para considerar esa posibilidad de tomar una persona más. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando de cuánto se produciría adicionalmente por un trabajador más. Y el cálculo sería este que ven acá. Hacemos incremento en la producción total, o sea, cuánto aumenta la producción, dividido el incremento en la cantidad de trabajadores, que en este ejemplo sería 1. Tomo 1 más. ¿En cuánto aumenta la producción? Y el resultado de esa operación nos va a dar como resultado, valga la redundancia, cuánto es la producción marginal. Y nos va a permitir decidir, ¿conviene o no conviene tomar uno más? Vamos a verlo con el ejemplo que lo saqué del libro y les muestro. Este es el ejercicio que les dejé. De ejemplo, en realidad les hice la aclaración ahí en tinta al lado que equivale a un trabajador más, para que ustedes puedan hacer los cálculos que les dejé después de tarea. Vamos a ver entonces, la primera de las columnas nos da como datos la cantidad de trabajadores. En este caso, por una cuestión de espacio, yo les ubiqué de 0 a 4. En el libro tienen de 0 a 6, tienen 2 unidades más. ¿Sí? De 0 a 4. La producción total, cantidad por cantidad. Si no tenemos ningún trabajador, obviamente no vamos a producir nada. Un trabajador solo produce en un periodo determinado, que puede ser un día, 4 unidades. 2 trabajadores en el mismo sector produjeron 9 unidades. 3 trabajadores produjeron 16 unidades. Y 4, 22. Lo que hice acá fue reproducir fielmente lo que les pasé como bibliografía. Bueno, acá lo que les daba como ejemplo es cómo calcular el producto marginal y el producto medio. Vamos a empezar con el producto medio, que es el más sencillo. ¿Sí? Vamos a anular el primer renglón porque tenemos 0 cantidades producidas, 0 trabajadores. Por lo tanto, no lo vamos a considerar. Vamos a arrancar en un trabajador. Recién dijimos que un trabajador fue capaz de producir 4 unidades. Por lo tanto, el promedio, como les dije recién, va a ser dividir el producto total por la cantidad de trabajadores. En este caso sería 4, que sería la producción total, dividido la cantidad de trabajadores, que es 1. 4 dividido 1, obviamente me va a dar 1. El promedio por trabajador de producción en este caso fue 4. Hubo un solo trabajador que produjo 4, por lo tanto individualmente
4 unidades. Ahora recién dijimos que 2 trabajadores en el mismo sector fueron capaces de producir 9 unidades del mismo producto. Vamos de vuelta a dividir producción total, que sería 9, dividido la cantidad de trabajadores, que en este caso fueron 2. 9 dividido 2 me da como resultado 4,5. El promedio de producción por trabajador fue de 4 unidades y media. Eso significa. Recién dijimos también que cuando analizamos la producción total que se obtuvo empleando a 3 personas, tuvimos una producción de 16 unidades. Vamos a proceder del mismo modo. Para calcular el producto medio, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio. Entonces, dividir 16 dividido 3 para saber cuánto produjo cada uno, promedio. 16 dividido 3 nos dio como resultado 5,33 unidades. 5,3 unidades fueron capaces de producir individualmente cada uno de los trabajadores. Y por último, en este ejemplo, tenemos que 4 trabajadores fueron capaces de producir 22 unidades. Dividimos esta producción total por la cantidad de trabajadores, 22 dividido 4, nos da como resultado 5 unidades y media. Promedio de producción por trabajador, 5 unidades y media. ¿Por qué? Porque 4 produjeron 22 unidades. Ahora vamos al análisis del producto marginal. También vamos a anular el primero de los renglones porque dijimos que los datos que tenemos son iguales a 0, así que lo vamos a anular. Y para sacar el producto marginal lo que tengo que hacer es medir en cuánto se modificó el producto total en relación, o sea, dividiéndolo por la cantidad de trabajadores adicionales. ¿Cómo se hace esto? Tomo la columna de producción total. ¿En cuánto incrementó de 0 unidades a 1 la producción? De 0 a 4, ¿cuánta distancia hay? 4. Y lo tengo que dividir por el incremento de trabajadores. De 0 a 1 hay un trabajador. Por lo tanto, 4 dividido 1 me da 4. Voy con el segundo. Tengo que medir la distancia que hay entre 4 y 9. ¿Cuál es la distancia que hay entre 4 y 9? 5. Dividido la distancia que hay entre 1 y 2, que es 1. 2 menos 1 es 1. Acá les dije recién que la distancia que hay es 5. 5 dividido 1 me va a dar 5. Seguimos. ¿Qué distancia hay entre 6 y 16? Entre 9 y 16. Entre 9 y 16, ¿cuál es la distancia? ¿En cuánto se incrementó la producción total? En 7. Si yo hago 16 menos 9, me va a dar 7. Dividido la distancia que hay entre 2 y 3. Entre 2 y 3 hay 1. 7, que es esta distancia, dividido 1, que es esta distancia, me da como resultado 7. Espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Tenemos que tomar siempre la columna de producción total y calcular la distancia que se produce y dividirla por la distancia de trabajadores, que siempre va a ser 1 en este caso porque la escala es de 1 en 1. ¿Eso para qué se realiza? Para poder determinar si conviene o no tomar un trabajador más. Si ustedes analizan la columna de producto marginal, el producto marginal óptimo fue en 3 trabajadores. En el mismo sector, 3 trabajadores fueron capaces de producir un producto marginal de 7 unidades. Eso nos indica que este sería el valor óptimo. Tomar más trabajadores no sería conveniente en este ejercicio. Bueno, ahora que les aclaré esta duda que tenían, los invito a que vuelvan a revisar el ejercicio. Les agrego una columna más a la tarea que les dejé como para que puedan calcular los 2 temas, y les dejo otro videíto vinculado a costos, que es el otro tema que está directamente relacionado con la economía empresarial.